Perfecto, entonces ya estamos comenzando. Ahí la Cuando vos me profe digas. Elizabeth dice que apaga la cámara para poder escuchar bien. Así que bueno, estamos aquí y bueno, ¿Listo? listo, perfecto, muy bien. Bueno, comenzamos la clase de hoy con un aviso que ya colgamos en el Facebook, que es, ¿no es cierto?, el módulo 3, corresponde al comienzo del tema que vamos a comenzar ya formalmente a estudiar, que es el estadio 4 del programa de contenido, ilustración, capitalismo e instrucción pública. Como ya lo hemos dicho en la otra clase, es el siglo que parte aguas, es el fin de un tiempo largo en términos económicos, el fin de la larga transición del feudalismo al capitalismo. Por eso se llama precisamente el título del estadio, dice, ¿cierto?, Ilustración, Capitalismo e Instrucción Pública. Y nosotros también anteriormente dijimos que era un siglo inverso o inversamente proporcional a lo que hablan las filosofías materialistas, ¿no es cierto?, el pensamiento anarquista, todos los pensamientos, digamos, que cuestionan el orden estatuido desde el lugar del contradiscurso frente al capitalismo, donde siempre sostienen que las transformaciones estructurales dan lugar a las transformaciones o modificaciones superestructurales. Bueno, acá tenemos un siglo inverso, por eso también está enunciado así el título, donde primero se produce un gran movimiento cultural, ya lo hemos dicho, la ilustración. Hemos dicho cómo la ilustración a su vez genera todo un pensamiento pedagógico muy particular que tiene dos líneas: la pedagogía social, de la cual ya hablamos, que apunta a lo que es la formación e implantación del sentido común, del disciplinamiento social, de las normas de convivencia en una nueva sociedad que está poniendo un pie en procesos de industrialización, ¿no?, en la incorporación coactiva de vastos sectores, ¿no?, de los llamados oprimidos o los llamados, ¿no es cierto?, sectores. Hoy se dice, habla de sectores vulnerables, en otro tiempo se habló de los sectores marginalizados. Cuando Freire comenzó a hablar en los años 60 de la pedagogía del oprimido, se hablaba de los oprimidos. Bueno, todos aquellos, digamos, que no formaron parte de lo que se llamó la burguesía o la aristocracia, que en el caso de Inglaterra se fusionó claramente con la burguesía, van a formar lo que se conoce como la cuestión social y van a generar, como hemos dicho, la irrupción de un nuevo sujeto histórico, de un nuevo sujeto social, de una nueva cuestión social que es preciso prestarle atención. Y por lo tanto va a surgir lo que hemos hablado nosotros anteriormente de lo que se conoce como la pedagogía social de la ilustración. Esto que tiene que ver con docilizar los cuerpos, proletarizar sus costumbres, imponerle horarios de trabajo, ¿no?, hasta normas de alimentación, salud del cuerpo, sueño, o todo lo que implica subordinar ese cuerpo a un nuevo proceso de desarrollo histórico, económico y social, obviamente, y por lo tanto también cultural, porque todo lo que estamos viendo son conductas que se producen en la superestructura social y que tienen un fuerte tono cultural. Se llaman las conductas que impone el sentido común. Por ejemplo, trabajar 12 o más horas, ¿no?, en un taller. Dividir el famoso tiempo, ¿no? Hay una cuestión histórica del capitalismo con el tiempo. Al tiempo hay que ganarlo, el tiempo no hay que perderlo, el tiempo es oro. Acuérdense, entonces, la producción está asociada a producir más en menos tiempo o en alargar el tiempo. Esto que para plantear la revolución industrial, cuando produce el standing grow up, es decir, ese salto cualitativo, ¿no es cierto?, ese despegue, como dice Hobsbawm, de las fuerzas motrices de la producción y que no se van a detener nunca más. Funcionan las 24 horas. Como decía Herminio Iglesias, ¿no es cierto?, que era medio bruto, o las 24 horas con sus noches, ¿se acuerdan? Bueno, entonces nadie entendía nada, entonces le cagaban de risa. Pobre Herminio.
Los que son más chicos al chiste no lo entienden porque eso era en la época de Alfonsín, ¿no? Cuando Herminio Iglesias decía, nosotros trabajamos las 24 horas con sus noches. Bueno, conmigo, sinmigo, ¿no? Síganme, conmigo, sinmigo, y de ahí vienen también, síganme, no lo defraudo, estamos todos caídos en el precipicio. La única que no tuvo fue la Zulemita. Y ahora quiere ser candidata a senadora, han visto, ¿no? Mamá, cría cuervo y te comerán el sueldo, dice un amigo mío. Bueno, entonces, esta también ya hemos visto la pedagogía social de la ilustración como expresión educativa heterónoma. Eso es también importante. Acá aparece fuertemente el concepto de que no solo, o que si la sociedad educa, la educación formalizada, ¿no? Instruye, el sistema instruye. Y nosotros vamos a ver cómo el siglo XVIII también es el momento en que surge la instrucción pública, como forma ya no solo heterónoma, sino sistematizada, formalizada, racionalizada de educar los sujetos sociales. Por eso decimos que es un parteagua y por eso ustedes siempre préstenle atención a la enunciación de los títulos de cada estadio. Dice ilustración, capitalismo e instrucción pública. ¿No? Y es, como decía, como es un siglo al revés, todo el movimiento cultural de la ilustración va a producir un efecto, ¿no? Primero en las clases acomodadas, bueno, que son ilustradas, ya vamos a ver el significado que tiene, ¿no? La razón como el instrumento fundamental del conocimiento, el desarrollo del pensamiento científico, el naturalismo, todo lo que hemos visto en otra clase, asociado a este proceso de entrenamiento, ¿no? A este proceso de disciplinamiento social de una masa heterónoma, de sectores sociales muy heterogéneos, que convergen convocados como el fundamento productivo, lo que se llama el hambre de brazos del capitalismo que el capitalismo necesita para poder despegar, para producir eso que Hobsbawm llama el standing grow up. Es decir, ya nunca más la producción se va a detener, ni por razones humanas, ni por razones temporales, ni por razones energéticas, ni por ninguna otra razón que anteriormente, durante el mercantilismo, hacían que la producción se detenga, ¿no es cierto? Los proletarios venían y si no les gustaba se volvían a sus lugares. Ahora, ¿qué va a hacer la burguesía, por ejemplo, y la aristocracia en Inglaterra? No solo los va a traer coactivamente, es decir, por la fuerza, sino que les va a quitar sus tierras, les va a quitar las posibilidades de que puedan tener, ¿no es cierto?, lo que se llama su sustento, su economía de granja o su economía natural. Entonces, le arreban las tierras para que no se vuelvan, quedan cautivos de las grandes ciudades. Por eso hemos recomendado en el módulo que ustedes tienen para estudiar que vean la película o la serie, ¿no es cierto?, Oliver Twist, ese niño, ¿no es cierto?, esa gran novela, ¿no?, de ese gran escritor del realismo inglés del siglo XVIII, que es Charles Dickens, ¿no?, que habla de ese niño abandonado que cae en medio de la mafia, ¿no?, de la trata, de todo lo que es, ¿no es cierto?, ya en los albores, el capitalismo como un sistema social injusto y desigual. Y que precisamente en ese proceso de proletarización hay niños que se rebelan a eso y la forma en que se rebelan es caer en la delincuencia, caer en la marginalidad, caer en manos de personas inescrupulosas que de última, ¿no es cierto?, los siguen explotando y sometiendo a sus peores designios, a sus peores intenciones. Así que bueno, entonces nosotros tenemos, ¿por qué se llama así la unidad didáctica? Porque esos tres elementos van a interactuar, ¿no? La ilustración como discurso decimonónico, ¿qué quiere decir eso? Como el discurso del siglo, ¿no? La ilustración es el discurso decimonónico del siglo XVIII. Y el positivismo va a ser el discurso decimonónico del siglo XIX. ¿No? Y el racionalismo va a ser el discurso decimonónico del siglo XVII. Entonces, decimonónico quiere decir es el discurso que marca una época, que caracteriza una época. Nosotros decimos en este momento que el discurso decimonónico de los grandes centros de poder es el neoliberalismo y el neoconservadurismo educativo.
Y como el mundo dejó de ser un mundo bipolarizado, un mundo, ¿no es cierto?, llamado bipolar desde el año 1989, ese discurso no tuvo un proceso de contención y de equilibrio como fue hasta la caída de la Unión Soviética. Y eso ha permitido su implantación como un discurso dominante muy fuerte, ¿no?, con fuertes rasgos de hegemonía, pero no es todavía en todo el mundo, y eso todavía también a nosotros nos da una esperanza. El surgimiento de China y el surgimiento de Rusia es como que han vuelto un poco a equilibrar la balanza, ¿no? La aparición de la India. Acuérdense que China, India y Rusia en este momento concentran el 56% del Producto Bruto Mundial, dejándolo en segundo plano por primera vez en mucho tiempo a los Estados Unidos de Norteamérica. Y a eso, si le agregamos una potencia como Irán, entonces las cosas se van casi a un 62% de lo que es el Producto Bruto Interno, tal a las enormes reservas que tiene Irán de petróleo, ¿no? Y que por eso lo atacan. Y no lo atacan porque no les gusta los ayatolás o porque las mujeres usen, no pueden hablar con otra persona que no sea los maridos, todo eso es secundario. Entonces, esos tres elementos son los que constituyen la esencia de este estadio, y nosotros hemos comenzado precisamente a trabajarlo por este discurso del que ya hemos hablado la clase pasada, hemos visto sus fundamentos, hemos visto sus propósitos, hemos visto sus, ¿no?, objetivos fundamentales de la ilustración, y también hemos visto lo que la ilustración va a marcar como forma de educación cósmica hacia la población, que se llama la pedagogía social de la ilustración. Entonces, en este encuentro, nosotros vamos a continuar trabajando ese tema, pero progresivamente nos vamos a desplegar o nos vamos a desplazar de la educación en un sentido amplio, disciplinadora, social, como ya hemos dicho, o nos vamos a desplazar desde la pedagogía social de la ilustración hacia lo que empezamos a visualizar como lo que se va a llamar el paradigma de la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales. Porque, chicos, esto no se da porque un día, ¿no?, el Condorcet se levanta y le picaba el dedo gordo de la pata, y cuando él se empieza a agachar, dice, voy a abrir la instrucción pública, se le pone en la cabeza y es una creación mágica. Son procesos históricos que en el siglo XVIII se vuelven raudos, se vuelven, ¿no?, rápidos, se vuelven urgentes, porque hay procesos transformadores profundos de la sociedad. Por eso está muy asociado al desarrollo del paradigma de la instrucción pública, ¿qué cosa? La Gran Revolución Francesa. Una revolución que pone patas para arriba a la sociedad francesa. Por eso toda la educación de los trabajadores y el disciplinamiento social y todo esto que los ilustradores le van a llamar su pedagogía social, ¿por qué se pone de repente patas para arriba e impone prescriptivos, ¿no es cierto?, y totalmente forzados e incluso, ¿no?, atroces procesos de disciplinamiento social de las masas, ¿no? Bueno, porque ha irrumpido en Inglaterra y en toda la Europa noroestina un nuevo proceso productivo que es el capitalismo, y ha encontrado un montón de campesinos, ha encontrado un montón de analfabetos, ha encontrado gente de diverso origen, diversa condición, diversos modos de vida, lenguas distintas. Ustedes ven que Europa, los alemanes, los belgas, los holandeses, no hablan lo mismo. Entonces, el proceso que pone detrás el disciplinamiento social es el proceso productivo. ¿Dónde va a tener su eclosión y su mito? Porque también es un mito, y es un mito que han creado los ingleses. Bueno, sí, en Inglaterra, donde más se estudia, donde hubo muchos estudiosos que estudiaron la llamada primera revolución industrial inglesa entre 1860 y 1930, pero no quiero que nos olvidemos que ese mismo proceso se da en toda la zona de lo que se llama Jutlandia y toda la zona de Bohemia y Renania, ¿no?, en toda la zona también de lo que se llama la selva negra alemana, toda la zona de Flandes, toda la zona de lo que es la actual, ¿no es cierto?, los Países Bajos, lo que es la actual Holanda, todo lo que es la Francia normanda.
no solo se produce en Inglaterra. Hay muchos autores no ingleses que estudian este proceso de transformación y, ¿no es cierto?, esta pedagogía social va a ser fundamental para formar las masas. Pero ¿qué falta? Falta, después de una gran revolución social, un proceso de instrucción de las masas. No es suficiente la pedagogía social. Hace falta que surja un aparato del Estado que se encargue de producir saberes significativos, saberes formalizados, saberes científicos, saberes orientados a la cuestión ética y moral, saberes orientados al cuidado del cuerpo, etcétera, que además de proporcionarle a la población desde el Estado formación llamada ciudadana, esta formación, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto general de disciplinamiento, una formación mucho más especializada, una formación mucho más sistematizada y una formación orientada a lo que se llama la generación de recursos humanos calificados. Es decir, dicho de otra manera, la producción industrial no solo requiere de brazos, requiere de especializaciones, de calificaciones, requiere de tecnología y requiere de dinero. Entonces nosotros estamos en el siglo donde la transformación de las materias primas mediante procesos industriales en manufacturas, que además la población humana demanda cada vez más, no es lo mismo la cantidad de personas que había en el siglo XVI que las que va a haber en el siglo XVIII, el crecimiento con el descubrimiento de América, la alimentación, ya lo hemos dicho, con las nuevas condiciones de existencia, va a incidir en la reproducción y en el alargamiento de las expectativas de vida de los seres humanos, y eso exige nuevos consumos, nuevas necesidades que proveer. Entonces la revolución industrial, nosotros va a necesitar ya no solo de brazos, de proletarios, de niños y niñas, mujeres y varones, no solo va a inmolar miles de niños en las minas de carbón, por ejemplo, de Escocia, donde entran a trabajar los niños a los 9 años, ¿no? Y trabajan 12 horas por día. ¿Por qué? Porque el carbón va a ser el fundamento energético de la revolución, de la primera revolución industrial, como lo va a ser también el vapor, sustituyendo a la leña, no solo en poder calórico, sino en cantidad. Ustedes acuérdense que, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales de los ingleses era que vivían en una isla sin árboles, con bosque, pero con una leña que no servía, no tenía energía calórica. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Descubren otra fuente energética que es el carbón mineral, el carbón de piedra, la hulla, con H. Y, por ejemplo, van a haber grandes explotaciones, grandes centros mineros de explotación de hulla en todo el norte de Inglaterra, en toda la zona de Gales, toda la zona de Escocia, en Irlanda. Lo van a someter al pueblo irlandés con una barbarie tan atroz. El colonialismo inglés es tan atroz, chicos, ¿no? Que acuérdense que entre 1840 y 1850 los irlandeses mueren literalmente de hambre, la famosa hambruna irlandesa, que lo va a llevar a una larga guerra civil, como ya sabemos, a una Irlanda en este momento dividida. Acuérdense, Eire, que es la Irlanda protestante, está en manos de los ingleses, y la República de Irlanda, que es la Irlanda verde que nosotros tenemos, es la Irlanda católica, que es la Irlanda que se independizó del imperio inglés. Entonces, bueno, en la historia del capitalismo es una historia también tan salvaje como el colonialismo, tan salvaje como la trata de negros, tan salvaje como, ¿no es cierto?, lo que va a ser la explotación, la expoliación de pueblos del mundo periférico y el drenaje de divisas, ¿no?, que van a producir del mismo. Entonces, el otro complemento fundamental que se va a ver ahora ya no va a ser en Inglaterra, va a ser en Francia. Ya no va a ser una revolución económica y productiva, va a ser una revolución social y política y educativa, porque va a parir lo que se conoce en el mundo occidental como el modelo napoleónico de la educación.
que es lo que nosotros llamamos, para sintetizarlo, el paradigma de la instrucción pública. ¿Por qué se llama modelo napoleónico? Porque Napoleón Bonaparte, cuando es emperador de Francia, sanciona en los códigos civiles de de la, del Imperio Napoleónico, 1804, ¿no? En los códigos civiles sanciona cuál modelo educativo va a adoptar, ¿no es cierto?, la primera República Francesa. Bueno, esos códigos son los códigos napoleónicos, y en los códigos napoleónicos está asentado que el modelo que asume, ¿no es cierto?, la República Francesa como modelo único y del Estado, y el modelo que se implanta como el modelo deseado de educación para los franceses, es el llamado el paradigma de la instrucción pública de origen condorcetiano. Y eso vuelve a sancionarse, ¿no es cierto?, nuevamente en la Segunda República, es decir, cuando cae José Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, el primo de Napoleón, en 1848, la famosa Primavera de los Pueblos, y se sanciona la Segunda República, y queda ratificado ese modelo napoleónico de la educación cuando se constituye la Tercera República Francesa después de la Comuna de París, ¿no? Y en 1882, 2 años antes que se sancione acá en 1884 la Ley 1420, un señor que se llamó Jules Ferry, ¿no?, con F e I latina y Y al final, Jules Ferry va a sancionar la primera ley nacional de educación común para la Tercera República Francesa, que es muy similar a nuestra ley nacional de educación común 1420. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un siglo. ¿Por qué hemos dicho que se llama parteaguas? ¿Por qué hemos dicho voy a apagar este teléfono horroroso que no me deja, este juguete rabioso que me está interrumpir, tiene una chicharra horrorosa ahí que me marca los mails? Y como yo no tengo término medio, no sé silenciarlo, o lo apago o vive, ¿no? Entonces, que generalmente bastantes horas por día, por suerte, el teléfono vive apagado. Entonces decía, este proceso, ¿y por qué hago esta relación? Porque la Argentina va a tomar ese modelo. El roquismo, en el 80, sobre todo los intelectuales de Paraná, acabo de hacer una digresión, los que se educaron en el Colegio de Concepción del Uruguay, fundado por Urquiza en 1849, que es toda la generación llamada del 80, ¿no?, que sobre la cual hay que estudiar mucho y hablar poco, porque todo, vos empezás a hablar de Roca, son genocidas, no tiene un pedo que ver, que me disculpe, ¿no? Una cosa es lo que hizo Roca como ministro de guerra siendo presidente de Avellaneda, y otra cosa es lo que hace la generación del 80, son cosas distintas. Eso es como creer que Roca y el roquismo es lo mismo, es como creer que Perón y el peronismo es lo mismo, es como creer que Irigoyen y el irigoyenismo son los mismos, no es lo mismo. Una cosa son las personas y otra cosa son los grandes movimientos políticos que giran alrededor de esas personas. No digo esto porque hay un gran prejuicio sobre el tema y porque en el día de ayer se ha cumplido un aniversario más del fallecimiento de Julio Argentino Roca, con el cual, ¿no es cierto?, yo no tengo la postura esa que tienen muchos que no entienden nada. Por ejemplo, muchos amigos míos peronistas que dicen, no, bueno, yo soy rosista, dice. Ah, porque San Martín, Rosa y Perón. Ah, perfecto, le digo. ¿Y no sos roquista? Yo dije, puta, le hago la pregunta. No, porque Roca es un genocida. Bueno, mira, te aviso que Rosa, entre 1822 y 1825, hizo un genocidio atroz de las tribus, culturas, ¿no?, habitantes llamados indios, de todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Le digo, ¿cómo? Vos a Roca no lo querés porque es genocida, pero a Rosa sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Hablemos bien. Pero no nos confundamos. Y bueno, Rosa y el rosismo tampoco es lo mismo. No sé si se entiende por qué hago esta digresión, un poco porque nos tenemos que sacar ciertos prejuicios que son producto de la ignorancia y del no haber estudiado como corresponde, ¿no?, la diferencia entre los sujetos individuales y lo que son los sujetos sociales.
Entonces, volviendo y después de haber hecho esta digresión, ¿qué decimos? Entonces, tenemos en ese siglo esos tres momentos. Y nosotros ahora vamos a estudiar la transición entre el proceso que ha generado todo esto que se llama la pedagogía social de la ilustración y cómo nos vamos desplazando hacia la segunda mitad del siglo, donde van a ocurrir las grandes eclosiones sociales que son las revoluciones burguesas. Es como que la ilustración con su ideología, su prédica, su discurso científico, su discurso natural, su discurso filosófico, esa ilustración que antepuso como condición esencial y como única categoría abstracta susceptible de ser comprobada mediante métodos racionales, que es la razón, es el único, vuelvo a repetir, es la única fuente abstracta que se la reconoce con existencia propia y ontológica. ¿Por qué? Porque la razón, se puede demostrar la existencia de la razón a través de todas las deducciones, de los razonamientos, de los teoremas, de las teorías que el ser humano desarrolla. No así el alma. Por eso esa razón, ¿no es cierto?, va a dejar de ser pura, va a dejar de ser una razón cartesiana, como en el siglo XVII, y se va a transformar en una razón práctica en el siglo XVIII, como la gran herramienta intelectual que tiene el ser humano, no solo para conocer, sino para transformar el mundo. Entonces esa razón práctica, que es la razón kantiana, no la razón cartesiana, es también otra de las atribuciones que va a ir sembrando el discurso de la ilustración. ¿Cuál es el objetivo? Refutar con metodologías hipotéticos deductivas, con experimentación, con desarrollos, ¿no es cierto?, de investigaciones, con el conocimiento de la naturaleza, con el conocimiento del mundo, como por ejemplo Alexander von Humboldt, que en el siglo XVIII va a emprender un enorme viaje por todo el mundo periférico y en particular para América Latina, porque tiene que conocer las especies vegetales. En ese tiempo se va a llamar la botánica, porque hay que conocer toda, ¿no es cierto?, lo que es el estudio de los animales. En ese tiempo se va a llamar la zoología, porque hay que conocer y fundar una nueva ciencia que con la revolución industrial la fundan, ¿no es cierto?, los ingleses y que investigadores, ¿no es cierto?, como los hermanos Parrish, Axel, miren ustedes el nombre, ¿no?, y Woodville Parrish, que tienen un libro muy hermoso que se llama De la cordillera a los Andes, ¿no?, de allá de, y que describe todo lo que es el nacimiento de una ciencia en función de la revolución industrial, que se llama la antropología. ¿A qué vienen los ingleses acá? A medir cuánto calzaban los aborígenes, cuál era la circunferencia de su cabeza, cuál era el ancho de sus espaldas, tanto de mujeres y varones. ¿Para qué? ¿Para estudiarlo? No, para hacerle ponchos, para hacerle botas de cuero, para hacerle sombreros. Y los hermanos Parrish, ¿no?, se van a recorrer, igual que Alexander von Humboldt, haciendo estudios, vuelvo a repetir, hoy les llamamos antropológicos, pero ellos que estudiaban las medidas antropomórficas de los habitantes de las pampas. Eso lo cuentan muy bien los hermanos Parrish. Dice, venimos desde la Patagonia midiéndole las cabezas a los Onas, ¿no es cierto?, a los, ¿cómo se llaman? Los aborígenes también, que son a los araucanos, ¿no? Le venimos midiendo todo. ¿Por qué? Porque le tenemos que hacer botas de potro, le tenemos que hacer montura, le tenemos que hacer poncho, le tenemos que hacer sombrero. Es la revolución industrial. Y es el despertar de esa ciencia que es la llamada ciencia empírica. ¿Por qué empírica? Porque ya no se detiene a razonar cuestiones abstractas, no es tan así. La economía, ¿no es cierto?, de Adam Smith, la economía inglesa es una cosa concreta, pero se la concibe a la ciencia económica como una ciencia de los números. Acá estamos hablando de ciencias de todo terreno, ¿no?, las llamadas ciencias naturales, la física, que en el siglo XVIII estallan con todo lo que es el discurso de los grandes químicos, como Gay-Lussac, Boyle-Mariotte, de todo lo que descubren, ¿no?, lo que es la teoría del vacío, ¿no?, del vacío que se tira a la parrilla, chicos, ¿no?, del vacío que es cuando vos utilizás ese elemento, factor físico para generar procesos energéticos.
Bueno, es el siglo XVIII. Y aparecen también las grandes teorías relativas a cómo es la humanidad, qué consume la humanidad y cómo la producción industrial tiene que apuntar a satisfacer ese proceso de consumo, ese proceso, ¿no es cierto?, que hace que esa humanidad se vuelque como factor determinante y como sostén de la producción. Por ejemplo, las teorías malthusianas. Malthus dice, mientras la población aumenta en, ¿no es cierto?, progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 20, 64, dice, los alimentos aumentan en progresión matemática. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y ese es el primer planteo. Y bueno, viene Adam Smith, David Ricardo, con todo el planteo, ¿no?, científico de una economía al servicio del desarrollo capitalista. La famosa ley, ¿no es cierto? La famosa ley de la oferta y la demanda. O el famoso enunciado, ¿no?, de Adam Smith. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. El Estado no se tiene que meter en la regulación del orden económico, y el orden económico, la regulación del orden económico, está fundado en la ley de la oferta y la demanda. Entonces, y es un tiempo histórico donde nosotros vamos a ver que aparece el segundo proceso de globalización de la economía del mundo. El primero lo produjo el mercantilismo, allá con el descubrimiento de los grandes continentes en el siglo XVII. ¿Y ahora qué se produce? La gran interconexión entre el mundo central y el mundo periférico a partir de las demandas sistematizadas de materias primas. Fíjense, la Argentina, lana en la Patagonia, cuero y carne vacuno en la Pampa, trigo, ¿no?, y oleaginosas, ¿no?, y todo lo que sean, lo que es la agricultura extensiva en la Pampa gringa, el vino en Cuyo, así como las aceitunas, la madera en la región central o chaqueña, el azúcar en el noroeste, los grandes metales necesarios en todo lo que son los Andes surandinos. Y en todo el NEA, ¿no es cierto?, en el noreste argentino, la producción de té y yerba mate. Todos esos recursos naturales son los recursos que los ingleses van a demandar, los franceses, los países centrales en este segundo proceso de globalización de la economía mundial. Entonces, en ese marco es donde el siglo XVIII produce, por estas necesidades, por un fuerte proceso de acumulación que nosotros también ya hemos visto, porque hay una transferencia de riqueza sistematizada producto del saqueo colonialista de los pueblos periféricos, hay la suficiente cantidad de dinero y de capital dinero acumulado para que se produzca el estallido de la Revolución Industrial, el estallido de la Revolución Francesa, el estallido de la Revolución Constitucionalista norteamericana, y se inicia una era nueva, una nueva era, un nuevo tiempo histórico. El nacimiento de los Estados-naciones y la derrota definitiva de las monarquías absolutas. Eso no quiere decir que en Inglaterra, por ejemplo, funcione hasta hoy una buena monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque las dos grandes mujeres que hicieron grande Inglaterra fueron Isabel I y Victoria. Por eso el himno inglés, cuando ustedes escuchan el himno inglés, ¿cómo comienza? God save the reign, no the queen. Dios salve a la reina, no al rey. Ahí en Inglaterra los hombres son unos inútiles. El rey Jorge VI, me acuerdo que abdicó el trono para casarse, ¿no es cierto?, con una divorciada norteamericana, entonces se armó un quilombo. Entonces, ¿quién entró? Su hija, la actual reina Isabel II, ¿no es cierto?, que pasó desapercibida, es más vieja que los dos códices del Mar Muerto. Ustedes no se olviden que empezó su reinado en 1952. Estamos en el 2020 y todavía está reinando.
Carlos I no sabe qué hacer para matarla, el hijo, porque nunca va a ser rey, porque la vieja esta no se muere, ¿no? Debe ser el único hijo que quiere que la madre se muera, y la otra dura más que un pergamino, ¿no es cierto?, egipcio. Y lo tiene al otro botarate inútil, al Felipe de Edimburgo, que es el otro, el padre de Carlos, que es otro viejo inútil que no se muere. Los dos son una manga de inútiles. Bueno, fíjense. Ahora bien, en el medio de este proceso hay toda una relación entre la objetividad de la razón instrumental y el nacimiento interesante, las expresiones de procesos subjetivos que tienen que ver con una educación que ya en ese tiempo, donde predominan los discursos de la objetividad racionalista, de esta razón pragmática, ya se están empezando a preocupar por cuestiones de la subjetividad, por cuestiones de la personalidad, por cuestiones de cuál es el significado de la infancia en este mare magnum, que es el desarrollo del capitalismo. Y en ese lugar lo tenemos a un enorme pensador, a un tipo interesante. Me encanta eso que le hayan llamado el oso. Tenía muchas novias, era un gran seductor. En ese tiempo, ojo, no estoy haciendo machirulismo, estoy hablando del siglo XVIII, ¿no? Yo soy una persona muy disciplinada en ese sentido. Pero en ese tiempo, ¿no es cierto? Si ustedes leen la biografía de Rousseau, van a ver que es un tipo seductor, hippie, ¿no? Digamos, no se bañaba nunca, tenía un montón de novias. ¿Por qué comienzo por eso? Porque tiene un libro muy lindo que se llama Meditaciones de un paseante solitario, ¿no? Y él andaba, se largaba a caminar, y después que se pasaba la noche en la casa de una chica, le decía, para que vos seas famosa tenés que poner en tu jardín, acá durmió Juan Jacobo Rousseau, y así te era famosa. Entonces, no solo, ¿no es cierto?, no le dejaba un mango, él iba y les comía la comida, compartía el lecho, todo, sino que además las chicas tenían que poner un letrero que digan que aquí estuvo Rousseau, cosa que pasen a la fama. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal el oso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? Era un hippie, como le digo, grandote. Muy bien, Paul Johnson en su biografía lo describe físicamente y cuenta estos aspectos. Pero ¿por qué lo traigo yo a colación? ¿Porque me gusta el chismerío? No. Porque estamos hablando de una figura que se podría decir heterodoxa en ese tiempo histórico. Miembro del cortejo de intelectuales de la Ilustración, pero con los cuales se termina peleado, y en particular con Voltaire. ¿Pero por qué? Porque es un pensador heterodoxo. ¿Qué quiere decir heterodoxo? Que si bien ascribe a ciertos principios de la Ilustración, refuta otros. Si bien vive el siglo del racionalismo técnico, del racionalismo práctico, del racionalismo instrumental, se preocupa por las transiciones intelectuales subjetivas, por la dimensión de esa personalidad que más tiene que ver y más se acerca con la figura de aquel que habló de la tabula rasa en el siglo anterior y que es un pensador inglés que se conoce como John Locke, que se acuerdan ustedes, que es el padre de lo que en esa época se empezó a hablar del introspeccionismo moderno. Es aquel que empieza a explorar las transiciones intelectuales de los sujetos que están más allá de la objetividad. Entonces, por eso Rousseau es un pensador interesante. ¿Y por qué es heterodoxo? Porque un poco adhiriendo al discurso de la Ilustración en lo político, adhiriendo al discurso de la Ilustración en lo social, refuta ciertos principios y enunciados de la Ilustración en el plano personal y subjetivo de la condición humana. Entonces eso lo hace rico, lo hace dialécticamente, uno diría, contradictorio. ¿Y con qué, digamos, desacuerda de Locke con el concepto de tabula rasa? Mientras Locke dice, ¿no?, los seres humanos son todo tabula rasa, nacen, ¿no?, con la mente en blanco, esa es la traducción literal de tabula rasa, y todos los caracteres de la cultura, la civilización, la lengua, los hábitos y costumbres, le inscriben las generaciones adultas a los niños desde afuera hacia adentro, que es el concepto de educare, que es nutrir,
llegar, alfabetizar, es decir, poner todo de afuera hacia adentro. Y ya vamos a ver cómo Juan Jacobo Rousseau es la expresión del concepto de educere, que quiere decir no llegar de afuera hacia adentro, no implantar los procesos educativos en un sujeto de tabula rasa, sino todo lo contrario, extraer toda la potencialidad que ese sujeto tiene para que esa potencialidad que nosotros la sacamos de adentro hacia afuera y no la implantamos de afuera hacia adentro, sea el factor fundamental de su desarrollo personal y educativo. Entonces tenemos un sujeto sumamente interesante cuando nosotros lo estudiamos a Juan Jacobo Rousseau. Vuelvo a repetir, en él está presente no el concepto de educare, que es el concepto tradicional asociado a la idea de tabula rasa, que es que todo educador es el que riega, es el que nutre, es el que alimenta, es decir, todo un proceso llamado exógeno de la educación, donde todo lo que el niño absorbe, lo absorbe de afuera hacia adentro, en un sentido metafórico. En Rousseau aparece su negación, en términos dialécticos. No hay que regar, no hay que plantarle cosas, no hay que introducirle al niño cosas de afuera hacia adentro para que su tabula rasa, su mente en blanco deje ser. Hay que hacer al revés, decía Rousseau. Hay que sacar de adentro del niño todas las potencialidades que ese niño tiene como niño. Entonces, la relación dialéctica que va a haber entre alumno y niño va a estar mediado, lo dice Rousseau, por la experiencia, por las vivencias, por el contacto con lo natural, no haciéndolo al niño un mero repetidor de libros o enseñándole las lecciones. Entonces, esa idea que trastoca, por así decirlo, trastoca el concepto, no que ya empezó con la figura de la didáctica magna, que ya siguió con Radke, que siguió con, ¿no? Con Locke y todo lo demás, esa idea se trastoca en el siglo XVIII. Y se trastoca con Rousseau, la idea de que todo el proceso educativo es exógeno, generacional, o como dice Durkheim, ¿no? Lo enseñan las generaciones antecesoras a las predecesoras. No es así. ¿Quién lo va a ratificar a este concepto? 2 siglos más tarde, un señor que se llama Piaget, cuando desde la psicogénesis dice, el niño cuando nace trae dentro de sí mismo un conjunto de saberes previos. Y ya lo va a decir también un señor de otra manera muy biologista, de otra manera muy primaria, muy relacionado, ¿no es cierto?, a lo que sería el sistema nervioso central, el simpático y el parasimpático, que es Pavlov. Cuando él dice, nacemos con un conjunto de reflejos incondicionados. No es que venimos al mundo sin saber un carajo. No somos tabula rasa. Y eso entonces ya lo está planteando Juan Jacobo Rousseau a mediados del siglo XVIII. No se olviden que él nace en 1711 y muere un año antes de la Revolución Francesa. Muere en 1788. Eso dice también Paul Johnson. Qué triste para Rousseau, que vivió el siglo de la Revolución Francesa y se murió un año antes de que eso ocurriese. Entonces es como que nosotros estamos viendo aspectos de la vida de Juan Jacobo Rousseau que a nosotros nos permitan comprender el significado de su pensamiento, de sus teorías, porque para mí sería mucho más fácil decirle, Rousseau dijo que el niño es esto, que el niño es este otro, y ser un maestrito ciruela, cosa que odio y aborrezco, y espero que un día que ustedes cuando sean profesionales hagan lo mismo, no porque yo pretenda que hagan lo mismo, sino porque esto que les cuento yo a ustedes cuando lo lean a Rousseau les va a abrir un poco más la cabeza. Si no, no se entiende. Se aprende el versito de memoria y eso no sirve. ¿Y cuál es el otro elemento también tan fuerte y tan contextual en el pensamiento de Jacobo Rousseau? Ya no es solo que traza una línea, una delgada línea roja con la tradición
heredada de los racionalistas puros, tipo John Locke, no con ese introspeccionismo que habla o delata o niega la existencia de saberes previos, la mente es una mente en blanco, sino también rompe lanzas de manera muy dura con los jesuitas. El discurso de Rousseau es un alegato a la construcción del concepto de moral autónomo. Ver, es una expresión del odio reconcentrado que siente Rousseau del concepto de claustro, de tenerlo a esos niños encerrados, como hacían los jesuitas, sin ningún contacto con la naturaleza. Pero esos niños a los cuales eran manipulados subjetivamente para que obedezcan todo, ¿no es cierto?, un sistema normativo, un sistema subjetivo, toda una construcción objetiva que le aprisionaba sus actos, o sea, le cercenaba su libertad. Fíjense, ¿qué otra cosa es el alegato de Juan Jacobo Rousseau? ¿Por qué es un alegato antijesuítico? Porque en ese concepto de moral dependiente, además, el sujeto tiene, cuando no es castigado desde afuera, acuérdense, se tenía que autoflagelar a sí mismo e imponerse duras penitencias por haber violado, ¿no?, el dogma impuesto. Entonces, el claustro, la imposición, el autocastigo, la manipulación moral del individuo, todo eso que ocurre muy fuerte, además, fuertemente en Francia, porque no se olviden que Francia es católica, la gran parte de Francia. Solamente el corredor normando, que está al borde del Canal de la Mancha, tiene rasgos protestantes. Más aún, ustedes van a ver que uno de los grandes hacedores de la monarquía absoluta francesa, junto con el rey Sol, Luis XIV, es el famoso cardenal Richelieu, que era la mano derecha del Estado francés. Si ustedes leen los libros de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, van a ver la lucha de los futuros, ¿no?, revolucionarios franceses contra, ¿no?, toda, los famosos Tres Mosqueteros, El nombre del rey, la famosa novela, contra, ¿no es cierto?, toda la política de el Monseñor Richelieu, que era la mano derecha del Rey Sol. Entonces, todo ese, el encierro jesuítico, todo esto que ya hemos visto de la delación, el castigo, ¿no?, el cómo tenían que aprender de memoria la lectio, la quaestio, la disputatio, es como que en el alegato rousseauiano está presente su negación, su crítica. Por eso habla él de libertad natural. Y por eso habla de que ese niño es un buen salvaje. Todo ser humano nace bueno, dice. ¿Quién lo hace malo? La sociedad. La ciudad, dice él. Porque acá entramos en otra dimensión de su análisis, que es el famoso alegato respecto a que también el discurso de Rousseau tiene un fuerte tono anticapitalista. Sobre todo manifestándose en una de las expresiones más terribles del desarrollo del capitalismo, que es el urbanismo concentrado, el nacimiento de las grandes ciudades puertos, de las grandes ciudades industrializadas, donde él dice, la niñez se pervierte. La niñez cae en manos de gente escrupulosa. La niñez, sobre todo esa niñez carenciada, esa niñez vulnerable, es pasto de aquellos que lo pervierten, que lo explotan, que los prostituyen. Bueno, Oliver Twist. Entonces él va a hablar de cómo ese niño que nace, y todos los detractores de Juan Jacobo Rousseau dicen, bueno, él cree en la teoría del buen salvaje. No, no es que creamos en la teoría del buen salvaje. Yo estoy totalmente convencido de que es así como dice Rousseau, ¿no? Un delincuente niño nace naturalmente bueno. ¿Qué lo hace malo?
¿Qué lo pervierte? ¿O no le pongamos adjetivo calificativo? ¿Qué lo obliga a que él tome una determinada conducta? Sus relaciones sociales, sus interacciones sociales, el ambiente donde vive, ¿no? Las condiciones contextuales son las que determinan nuestra existencia y también nuestra conciencia. Entonces, también es un alegato cuando él dice las escuelas tienen que ser en lugares, granjas, tienen que estar alejadas de las ciudades, las escuelas tienen que ser escuelas con patios grandes, con jardines, con verde, donde el niño pueda experimentar, correr, gozar del sol. Está hablando de las atrocidades que a la niñez les va gestando el capitalismo, ¿no?, industrial en ciudades terribles como Londres, como Amberes, ¿no?, como Rotterdam, las grandes ciudades puertos de ese tiempo, el Havre o Le Havre, como dicen los parisinos, ¿no es cierto?, en el caso de Francia, etc. Entonces tenemos como que el pensamiento rusoniano es un fuerte, vuelvo a repetir, no solo alegato antijesuítico, sino un alegato que denuncia las condiciones de la niñez, ¿no?, esa niñez parida en el marco del desarrollo industrial, de la urbanización creciente, del hacinamiento, ¿no?, y de lo oscuro, lóbrego, ¿no?, y de lo profundo que son esas ciudades oscuras, como él dice, como las ciudades de Londres, como las ciudades portuarias inglesas, donde la noche es tenebrosa, la noche es de terror, y donde la niñez y las mujeres, ya vamos a ver que el discurso de Rousseau es bastante contradictorio con el tema de la mujer, ¿no es cierto?, donde la niñez, dice, y las mujeres se pervierten. Por eso la idea es arrancarlo al niño y proveerle en contacto con la naturaleza el desarrollo de su personalidad. Entonces, me faltaría lo final para que centremos ya el desarrollo, el planteo, ¿no es cierto?, del discurso rusoniano en materia educativa, y es lo relacionado a los 4 o 5 aspectos que a mí me interesan rescatar de su propuesta pedagógica. Y si uno rescata eso, dice, ¿cuáles son los ejes analíticos del pensamiento rusoniano? Bueno, contestamos. Su propuesta tiene un interés no solo pedagógico, sino también político. En este sentido, proponía tanto una política de la pedagogía como una pedagogía de la política. Claro, fíjense, acá vamos a entrar un poquito en lo que él escribe, en su producción intelectual. Rousseau no tiene una sola novela educativa, que es el Emilio, pero tiene novelas intimistas, ¿no?, donde él, por ejemplo, se transforma en esto que se llama escribir en la primera persona, pero escribir desde el lugar de la psicología de la mujer. Tiene una primera novela que se llama, ay Dios, ya voy a ver. No todo está perdido en este mundo, chicas. ¿A dónde está la producción intelectual de Rousseau? Julia, ¿cómo se llamaba la novela? Julia o la nueva Eloísa. Fíjense. Ahí Rousseau es donde... Uy, ¿qué he hecho? Ahí Rousseau, por ejemplo, él camina sobre la primera novela intimista, hablando, construyendo un personaje, él como hombre, que es mujer. Fíjense, y volvemos de nuevo a lo que decíamos, todo tiene que ver con esto de la subjetividad, lo introspectivo. Bueno, ¿qué es Emilio? La idea de cómo se debe educar a ese niño. ¿Y de qué está hablando? Ya no está hablando de la infancia, perdón, ya no está hablando de la niñez como cuestión biológica. Comienza a hablar de la infancia como cuestión psicológica,
de la relación del niño con la madre, de cómo debe ser alimentado, cómo debe ser abrigado, qué va a pasar del 0 a los 2 años, qué tipo de educación va a recibir, qué va a pasar de los 2 a los 12 años, qué tipo de educación va a recibir de los 12 a los 18 años del adolescente, qué tipo de educación va a recibir cuando sea grande Emilio, cuando tenga 24 años, la encontrará a Sofía. Y ahí aparece la mujer en su vida, pero Emilio ya va a estar educado. Entonces dice Rousseau, va a saber tratar a la mujer. Después eso, él se desliza en la vida, ¿viste? Porque los seres humanos somos contradictorios. Se casa con Teresa Levasseur, uno diría Teresa Lavandeira, y él dice, ¿no? Que bueno, que en realidad le molestaba mucho que ella haga ruido en la cocina, que lave los platos, que esto, entonces se encerraba y la dejaba cocinar a ella y el trato que tenía con ella era la relación, un trato de un hombre con alguien que hace las tareas de la casa, con la cual va a tener 5 hijos, a los 5 hijos los va a regalar, los va a entregar a una casa cuna, ¿no? Porque no soportaba que el ruido de los niños le impidan escribir. Y ahí está la contradicción fundamental de Rousseau, ¿no? Qué increíble, alguien que construye un primer estatuto de la niñez, que habla de cómo hay que criarlo a esos niños, a ninguno de sus 5 hijos los deja en su casa. Los entrega en esas casas que se llamaban las casas de niños expósitos, o lo que se llamaban, ¿no es cierto?, los antiguos reformatorios o los asilos de ancianos. Hay historiadores que dicen que es probable que ninguno de esos niños haya sobrevivido, porque la mayoría de esos niños antes del año de vida morían en esa época en donde no había remedio, no existía la pediatría, no existía, ¿no? Entonces es terrible. Uno dice, bueno, ¿quién era Rousseau? Un monstruo. No, la contradicción, nosotros decimos, es parte de la condición humana. No habría historia, no habría ciencias sociales y no habría contradicción. Seríamos todos correctos, no nos equivocaríamos nunca, seríamos más aburridos que suecos viviendo, ¿no es cierto?, en Oslo en invierno. Tengo un amigo, José, un arquitecto amigo que vive en Suecia y dice que en el invierno se aburre porque tiene todo, tiene calefacción, tiene todo garantizado, un país del primer mundo, estado de bienestar. Él, como es soltero, lo han asignado en Suecia a un barrio donde vive la gente sola, mujeres y hombres solos. Después hay otro barrio para los matrimonios que tienen sin hijos, y después hay otro barrio para los matrimonios con un hijo o 2 hijos, y después están otras zonas de ¿cómo se llama la capital de Suecia? No me acuerdo ahora. Donde ahí ya viven las familias numerosas. Cosa que además es más rara que la mierda, porque los suecos no son prolíficos. Una sociedad organizada, digamos, con un estado de bienestar importante. No, bueno, Rousseau regaló a su hijo, no lo soportaba. Y a su mujer la tenía, ¿no?, guardada en la cocina para que haga las cosas de la casa. Mientras tanto escribía sobre la niñez. Bueno, entonces todo eso son las cosas que revelan esto que se llama, y es una atención para nosotros chicos, las contradicciones de la existencia, de la cual no se salva ninguno. En mayor o en menor medida, que han visto lo que dicen los periodistas, todos tenemos un archivo que te deschaba. Nadie se salva de los archivos. Entonces Rousseau va a caer en esta profunda contradicción en su existencia, precisamente porque es eso, porque es un tipo contradictorio. Es un tipo que en el siglo de la igualdad va a escribir un opúsculo que le va a dar una enorme notoriedad, que se llama Acerca de la igualdad entre los hombres, donde dice, sí, en el siglo de la igualdad, donde se predica la igualdad, nosotros hablamos mucho de la igualdad, pero resulta que hay una gran desigualdad. Y no nos engañemos, acá la desigualdad no es una desigualdad política por la que luchamos. La desigualdad es una desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Es decir, va a denunciar ya la desigualdad que el mismo capitalismo, que está en ese momento imponiéndose, es lo que va a ir generando como futuro a la condición humana. Bueno, ese opúsculo, porque no es largo, es un artículo largo, serán 60 páginas,
¿no es cierto?, acerca de la desigualdad entre los hombres, lo vuelve notorio a él, ¿no? Y lo vuelve notorio y además hace que se pelee, que discuta con Voltaire, con Diderot, con todos sus compañeros, con el mismo, ¿no es cierto?, hacedor de las leyes. ¿Cómo se llamaba el que escribe El espíritu de las leyes? Otro gran ilustrado, ya no me acuerdo. Bueno, discuten, porque sí, está toda la ilustración, está todo bien, hablemos de igualdad, de fraternidad, pero acá resulta que, como diría años más tarde, ¿no es cierto?, ese gran escritor escocés, ¿no? Todos los hombres son iguales, pero nada más que hay algunos más iguales que otros. ¿Y cómo se llamaba ese gran escritor irlandés? Todos, ustedes quieren que yo les diga todo, ¿por qué les tengo que decir todo? No, no. Busquen la frase en internet y mañana o cuando pueda me lo dicen. Todos los hombres son iguales, nada más que algunos son más iguales que otros. ¿No? Un enorme escritor irlandés que participa de la Guerra Civil Española del lado del bando republicano y que tiene un libro hermoso que se llama Rebelión en la Granja. Ustedes también tienen que leer. Bueno, y en esa misma época, este señor, ¿no es cierto?, Juan Jacobo Rousseau, escribe otro opúsculo, muy interesante también, ¿no? Discurso sobre las ciencias y las artes, donde él también dice, ojo, dice, acá dice, hablamos mucho de la ciencia, de las artes, pero eso es una cuestión que solamente apropiarse de la ciencia, gustar de las artes, gozar de los beneficios del conocimiento es solamente para unos pocos. Para los que tienen. Entonces, en 1750 escribe Discurso sobre la ciencia y el arte, esto que acabo de mencionar. En 1756, Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. En 1761 escribe Julia o la nueva Eloísa, y está su obra cumbre, por eso hablábamos recién de pedagogía política y política pedagógica. En 1762, antes de escribir, en el mismo año o el año siguiente que publica Emilio, escribe su obra más importante, que es El contrato social, ¿no?, donde él dice el conjunto de las relaciones humanas se fundan en una relación contractual, en un acuerdo. Por eso él forma parte de los que se llaman filósofos, así le dicen, no sé qué, y los estudiosos del derecho, ¿no?, filósofos contractualistas. Lo mismo, ¿no es cierto?, que aquel que habla del Estado, ya vamos a ver que es otro filósofo muy importante, ya cuando el coágulo de colesterol se me corre y me acuerdo el nombre, que es la trilogía del siglo XVIII de la Ilustración del contractualismo. ¿Cómo se llama el que escribe? ¿Sabe? Entonces, ¿qué significa esto? Que a diferencia de otras tradiciones, como por ejemplo la tradición religiosa, donde el origen de las cosas no está en el contrato, el origen de las relaciones humanas no está en el contrato, sino, por ejemplo, las relaciones humanas están planteadas, por ejemplo, en el caso de la tradición cristiana o católica del Antiguo Testamento, en una leyenda, que es la leyenda del Nuevo Testamento, Adán y Eva. Entonces, el origen de las relaciones humanas no es contractual, sino edénica. Y Rousseau refuta eso. Él dice, hasta el amor es un contrato. Y claro que sí. ¿No han ido ustedes al registro civil cuando se han casado? ¿No han visto todo lo que nos dicen que tenemos que hacer los maridos y todo lo que tienen que hacer las mujeres? ¿Has visto cuando Yola es la que habla, ¿viste? Yola infrascripta. Cuando ella dice Yola infrascripta, entonces ahí habla la Yola, dice. Cuando Yola infrascripta, ¿qué te dice? Por ejemplo, ¿qué le dice a la mujer? Le mete una cadena, mamita, tiene que querer en la riqueza y en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, ¿no es cierto? Cuando sea joven y cuando sea gordo, panzón y sin diente, o cuando... ¿Y qué le decía hasta 1989? Que el que fijaba residencia era el varón.
Y la mujer se tenía que ir detrás del vago porque así lo establecía el varón. ¿Y qué decía el contrato matrimonial? Que la patria potestad era del varón y que el padre tenía patria potestad sobre los hijos. No era un contrato, era totalmente un contrato. ¿Y qué te decía también ese contrato? Que ese vínculo no se podía disolver y que si vos lo disolvías te transformaba en una especie, como lo decían, ¿no? Me acuerdo, había un abogado mío que lo decía, dice, se le ponía, dice, una especie de patente de puta con reconocimiento, dice. Era, si volvía a reconstituir su relación, ¿qué era? Concubina. Ya no era una mujer, era la concubina. ¿No? Entonces, fíjense, ese proceso, ese contrato, ese aspecto que desarrolla Rousseau, ya lo vamos a ver que él lo desarrolla en todos los campos, pero sobre todo en el campo político. Pero ese contractualismo es una cuestión profunda. Él dice, las relaciones humanas no se fundan en la relación de Adán y Eva, se fundan en la relación que se establece mediante un acuerdo de partes. Y fíjense, después de la ley de divorcio en la Argentina en el año 89, todo eso a lo que hice referencia se borró. Si te dicen de forma, bueno, lo vas a querer la vejez, la riqueza, eso es metáfora. Pero ¿qué es lo importante? Ahora la patria potestad es compartida. Ahora el domicilio lo fijan de común acuerdo los cónyuges. Ahora ese vínculo puede disolverse. Y yo no voy a ser, ¿no es cierto?, una prostituta con patente, como sabía decir un amigo mío sino una mujer con el mismo derecho. ¿Por qué? Porque esa concubina pasaba 30 años a la par del tipo, y cuando el tipo se moría, se cagaba esa pobre mina porque no heredaba nada. Ni la jubilación, ni la pensión, ni tenía obra social. Yo me acuerdo. Soy un poco más grande que ustedes. Y eso la denigraba la mujer. Sin olvidarme de que ya en el año 1888 Miguel Juárez Celma estableció el primer proceso de divorcio, que era la separación de hecho. ¿No? Acuérdense, la Argentina ha sido pionera en eso. Esa ley establecía la separación de hecho, la separación del hecho y la separación de techo. Si es que la mujer demostraba con actos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La piel toda llena de moretones, con testimonio de testigo, que el hombre la sometía a maltrato, al hambre, a la humillación, a la servidumbre. Entonces ella podía abandonar el hogar, porque también había un castigo que se llamaba abandono de hogar en la relación matrimonial, que era cuando la mujer se iba, entonces la fuerza pública la traía como delincuente de nuevo a la casa. No se olviden de eso. Entonces, ¿yo por qué doy el ejemplo del matrimonio? Porque es un ejemplo contractual muy claro, donde la palabra amor, no sé si ustedes han visto, yo les pido que la rastreen a los textos, no existe. Así como no existe en la legislación de la infancia la palabra niño cuando se trata de niñez abandonada. Si ustedes van a los tribunales, todavía existe la Secretaría de Minoridad y Familia. Ese niño que no tiene familia no es niño, es menor. O sea, esas palabras el derecho no las contempla. Entonces, ¿qué hace Rousseau? Él establece un contrato, en ese contrato social, que es mucho más importante. Por eso hablamos de pedagogía y pedagogía política. Ese contrato, dice él, ya no solo es una cuestión individual, por eso se llama contrato social. ¿Cuál es el contrato fundamental? El que van a establecer gobernantes y gobernados. Y ese contrato tiene que estar mediado por dos enunciados fundamentales. Una democracia y la construcción de una república mediante lo que se llama el sistema representativo indirecto, en donde el pueblo delibera más no gobierna, y si gobierna lo hace a través de sus representantes. Pero ese pueblo que elige sus representantes, dice, tiene que expresar, dice Rousseau, un concepto que es el concepto de soberanía popular.
Dicho en criollo, la mayoría del pueblo es el que elige a su gobernante. Y ese contrato, ese gobernado, no lo puede violar a condición que se transforme. Y ahí toma cosas de Platón en un dictador, ¿no? En un tirano, y que es, dice él, en lo que ha incurrido históricamente las monarquías absolutas, cuando esas monarquías son monarquías regalistas, esto es, monarquías donde el poder se lo impone como dote divino, como condición divina, al margen de lo que opina el pueblo. Entonces, ese regalismo político cuestiona Rousseau respecto a las monarquías, y él va a hablar por primera vez en el contrato social de un Estado tripartito, donde tiene que haber un gobierno de las leyes, un gobierno que ejecute las decisiones, que a su vez esas decisiones tienen que provenir de otra instancia, que son las cámaras de representantes. Entonces, esta concepción tripartita del Estado, esta idea de soberanía popular, esta idea de democracia representativa, las desarrolla Rousseau en ese libro muy interesante que escribe a propósito de, ¿no es cierto?, el pedido concreto que el gobierno de Cerdeña le hace para que escriba Rousseau la constitución de ese gobierno, que es de una isla cercana a Italia, que en ese tiempo era autónoma, no existían las repúblicas, era un gobierno propio. Entonces el gobierno de Cerdeña quería una constitución. Entonces le encarna, Rousseau, antes de escribir la constitución, le dice: yo quiero mostrarle cuáles son mis principios políticos, y a partir de este principio político va a salir esta constitución. Entonces, eso lo escribe en el contrato social. Y ese mismo año, en 1762, escribe Emilio o la educación. En 1765, cartas escritas desde la montaña. En 1767, diccionario de música, porque además de ese hippie, además de no bañarse nunca, además de andar vestido mal, porque era un tipo así que le gustaba la informalidad, era músico y era dramaturgo. Es decir, las tenía todas para ser un gran seductor, ¿no? Y luego, en 1777, escribe Meditaciones de un paseante solitario. El último libro, ya muy viejo, muy viejito, enfermo, Confesiones, y luego, ya post-mortem, se le edita un libro en 1802 que se llama La Botánica, obra escrita en Inglaterra durante su visita a Hume, que se hacen amigos, el padre de la fenomenología, después se pelean, y que es publicado a principios del siglo XIX. Bueno, eso es un poco Rousseau. Terminemos ahora, para sintetizar el final de la clase, con los aspectos de su propuesta, sus ejes analíticos de su propuesta educativa. Entonces hemos dicho, la propuesta pedagógica primero tiene un sentido político y pedagógico, no están divorciados los dos, ¿no? Uno de los instrumentos esenciales de su pedagogía es el de la educación natural, volver a unir al ser humano a unirlo al ser humano con la naturaleza. La familia es otro ejemplo central de su propuesta. La familia, dice, es un reflejo del Estado. ¿Cuál es la función social de la educación para Rousseau? La reforma de la educación posibilitaría una reforma del sistema político y social. La educación lograría crear una sociedad fundada en la familia, en el pueblo, en el soberano, lo que acabo de decir, la patria y el Estado. Rousseau recupera el concepto de patria, que es el amor al suelo donde se nació. La educación no solo cambiaría a las personas particulares, sino también a toda la sociedad. Se trata de educar al ciudadano para que éste conforme una nueva sociedad. Bueno, ¿le suena lo que dijo Freire? La educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que cambiarán al mundo. Bueno, tiene una profunda identificación lo que escribe Rousseau con lo que escribe Freire con Juan Jacobo Rousseau. Respecto al docente, ser maestro significa poner en marcha un proceso de humanización donde el preceptor induce una petición y una exigencia hacia su alumno.
El alumno aprende a hacerse hombre en contacto con su maestro y por lo tanto el maestro es siempre el modelo a seguir. El concepto de alumno concebía un modelo único de hombre, marido, patriota, ciudadano. El niño debe ser inocente y bueno por naturaleza. Papel de la escuela. Criticó radicalmente la escuela del siglo XVIII, los colegios jesuíticos y los internados. Propuso un cambio radical en la relación pedagógica que debía ser natural y al aire libre. Concepto de los valores. La importancia está dada por el valor de la libertad en este autor, ¿no? Y el concepto de contrato, acuerdo entre las partes. En un contrato se encuentra la presencia de dos factores, libertad y autoridad. Autoridad es una cosa necesaria y significa para el autor ser amado y respetado por el alumno. Y, a su vez, el profesor respetando al alumno y el alumno al profesor. Libertad es la autonomía de las personas para bastarse a sí mismos. Bueno, son las 2:56, creo que hemos hablado del marco teórico que nos ubica frente a Juan Jacobo Rousseau, y creo que es lo que a ustedes, me parece, les puede ayudar a comprender este autor tan interesante y que a mí, bien, Liz, el Barón de Montesquieu, Marcelina Sosa, muy bien, George Orwell, perfecto, no todos los hombres son iguales, ¿no? Sino que hay algunos más iguales que otros. Bien. Bueno, yo no sé si quedan unos minutitos, por ahí quisiera abrir un cuadro de diálogo y no hacer este monólogo tan largo, pero lo que pasa es que el personaje a mí por lo menos me dispara ciertas volutas de identidad. No es que yo me sienta Rousseau, no vayan a creer, menos no se lo vayan a decir a mi señora que me manda a bañar mañana, sino me atrapa porque lo veo como esos tipos que son tipos que al ser heterodoxo, viviendo un siglo, el siglo de la igualdad, él ya se pregunta por la desigualdad, es decir, está un paso más adelante del proceso histórico, a eso mismo. Se va anticipando a los hechos o va descubriendo las contradicciones de los hechos, ¿no? Así que bueno, por eso me parece que es importante, pero además, en el siglo, para terminar con esta frase, en el siglo de la objetividad o del nacimiento de la objetividad, él se pregunta por la subjetividad. Qué interesante, ¿no? La puta madre. Si pudiésemos nosotros hacer eso, ¿no? ¿no? Tipos así que pueden mirar un poco más allá de lo que está pasando. Bueno, eso un poco sería, y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No veo en el chat. Nada. Bueno, pero al menos le ha gustado la clase. Yo no sé, he hablado tantas humedades juntas, ¿no? Porque yo me subo a la moto con Russo y no paro. Bueno, ahora le dejo la palabra a Liz, a Susana. No sé si está Emanuel. ¿Emanuel sigue con luz o No, se le no, apagó no. la luz a Emanuel o a la casa de Emanuel? Porque puede ser que ocurra que se le apagó la luz a él, ¿no? Igual puede ser peligroso. Bueno, les dejo la palabra, a ver si ustedes, qué otro comentario, qué otra cosa. No, yo decir que, bueno, Juan Jacobo Rousseau va a plantear toda una base para las pedagogías a posteriori, digamos, ¿no? Creo que ha sido una referencia justamente de esta cuestión de pensar en la niñez y también esta cuestión de, bueno, que es un gran pensador que va contra la corriente de este siglo tan fuerte que es el siglo de la Ilustración. O sea, pensar, creo yo, que hasta el día de hoy siguen vigentes algunas cuestiones que seguramente después lo vamos a ver con esto de la libertad natural, la pedagogía negativa. Entonces creo que aún en el siglo XXI y ya iniciada ya la segunda década está en plena vigencia. La verdad que es un pensador exquisito, bueno, que nos da letra y tela para seguir pensando, ¿no? Creo que es muy bueno. Además, es hermosa su lectura, me parece que tiene varias cuestiones importantes a ver, eso es mi aporte, ¿no? Muy bueno. Sí, sí.
Creo que tampoco les presentará, bueno, tal vez a los chicos sí les puede tener una dificultad en pensar ¿no? En estos dos grandes conceptos en Rousseau, la libertad natural y la pedagogía negativa. Así que bueno, como vayan tomando nota para cuando vayan a leer, puedan identificar a qué se refiere cada uno, ¿no? Me parece una cuestión, una sugerencia para que lo tengan en la lectura. Y para que en la clase que viene quizás hagamos una clase más dialogada, porque yo tampoco lo he querido decir todo. No, por ejemplo, yo no le quería decir lo que es el concepto de educación natural, esto que vos dijiste, el concepto de libertad natural, no todas estas cosas de las que él habla, porque tampoco es cuestión de darle a los chicos masticado todo, sino haríamos lo contrario que dice Freire, ¿no? Todo le damos digerido, no, no, no. Le planteemos lineamiento a que ellos después vayan y con sus propias cabezas elaboren, ¿no? Y vengan con preguntas. En el manifiesto liminar del siglo del universitario, Deodoro Roca decía que un grupo de alumnos se reunió y una de las cosas que les planteaba a los docentes de esa época era que la cuestión dice no pasa por repetir saberes, sino por las preguntas que los alumnos les formulan a partir de sus saberes a los docentes. Eso dice, demuestran que han estudiado y han leído más y han comprendido más que repetir como loro la lección. ¿No? Qué interesante eso de la pregunta. ¿No? Cuando un alumno le pregunta algo y te lo pregunta bien es porque ha leído. Y muchas veces a los profesores nos dejan haciendo señas. No, 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 Ahí, en serio. Y un y ahí, profesor tiene que tener la valentía de reconocer, mira, ese aspecto no lo conozco bien, no lo he leído, lo voy a revisar, porque ahí está la cuestión esta de la construcción del saber. El docente no tiene que saber todo, no tiene por qué saberlo todo. Esa omnipotencia pedagógica de tono muy fuerte sarmientino es falsa. por Hay supuesto, muchas cosas que nosotros tenemos que aceptar que no sabemos, ¿no? así es. Eh, pensando lo que decís vos, Daniel, el hecho de que se ha colgado ya desde el Face el módulo 3, creo que Manuel justo cuando estaba subiendo al campus quedó sin luz, pero bueno, están ahí los trabajos prácticos y en función de eso están las ciertas preguntas donde queremos que ustedes hagan foco. Así que estaría bueno dar por lo menos las preguntas, darle la lectura, tal vez en esto que habla el profesor, ha hecho la síntesis que hace el profesor, después pueden ir al blog. Entonces, bueno, ahí podríamos anticiparnos a lo que pide el profe para el miércoles que viene. Sí, indagar un poco desde ese lugar, ¿no? El porqué de esos conceptos tan disruptivos, ¿no? Con ese contexto, con una tradición, como bien decía Daniel, lockeana, jesuítica, realmente eso, ¿no? Reflexionar y poder, bueno, esto, analizar sobre todo, ¿no? Me parece que el método cartesiano, digamos, como tradición, ¿no? Para poder analizar y poder avanzar sobre análisis más complejos, me parece que es interesante y sobre todo con un pensador heterodoxo como ha sido Rousseau y como dice Susana, ¿no? Tan presente en lo que es lo que es la construcción de la escuela moderna, ¿no? Pero además, Liz, vos fíjate, Rousseau ha sido objeto de la crítica de los marxistas, de los liberales, de los clericales, ¿no? Sí. Los marxistas porque no es materialista, porque obedece a cuestiones internas más que a los liberales porque plantea un Estado que no esté manejado por el mercado, sino por un contrato social donde funcione el concepto de soberanía, gobierna la mayoría. Los clericales, por todo esto que él critica, de la educación natural, la educación vital, no tiene que estar atravesada la voluntad del niño por, ¿no?, el dogma, con la creencia. Todos sabemos que en Rousseau está el origen de la educación activa. No hay, yo ahí les he pegado de gusto, les he pegado una foto donde se ve un viejo y hay una frase de Rousseau dice, no es viejo aquel que ha vivido muchos años, sino aquel que ha experimentado con su vida.
o ha experimentado nuevas cosas con su vida, ¿no? Si, no es a vivir, no es acumular años, sino experimentar con la vida. Muy interesante lo que dice el Bach. Y como te digo, ha sufrido persecuciones, calumnias. El gran pedagogo argentino, que murió en un accidente muy joven, Ponce, Aníbal Ponce, me acuerdo, si ustedes leen el libro Educación y lucha de clase, historia de la educación y la lucha de clase, vas a ver que lo critica malamente ¿no? Que es un individualista, que es esto, todo desde la postura de un lamentable, ¿no? Yo no tengo problema con Aníbal Ponce, tiene cosas muy interesantes, pero él en ese momento es un comunista prosoviético. En el año que él muere, en 1938, en un accidente de auto en México, él es un tipo que está fuertemente vinculado en esa época en la lucha contra el fascismo por la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace con Rousseau? Lo acusa de nihilista, idealista, individualista. No es eso. Porque si hubiera sido así, él se hubiera olvidado del contrato social, de la soberanía popular, de todo lo que escribe respecto al constitucionalismo de la época, ¿no? O sea, no es solamente un tipo tonto que está preocupado por lo que al chiquito le pasa adentro. No, no, no. Y los antropólogos, muchos de ellos estructuralistas, yo he leído cosas que me han indignado también, los acusan de ser uno de los precursores de la teoría del buen salvaje. ¿Cuál es la teoría del buen salvaje? Esa teoría totalmente, ¿no es cierto?, no solo etnocéntrica, sino elaborada por los servicios de inteligencia ya de los imperios de esa época, donde, ¿qué son la gente del tercer mundo? Son buenitos, son todos buenos salvajes, ¿no? Son algo así como tontos. ¿No? Esa teoría del buen salvaje es la que se ve muy bien, por ejemplo, en el Pato Donald. Ustedes son jóvenes, pero yo cuando era chico leía el Pato Donald. Y Rico MacPato, que era la representación simbólica del imperialismo, que era un tipo que tenía una casa gigantesca llena de oro, que se tiraba y nadaba en el oro, él iba al tercer mundo y ¿quiénes lo recibían? Los buenos salvajes. Todos los negritos eran buenos, tontos. Él iba a hacer negocio, vender, pero los negros que lo recibían eran buenos, tontos. Le ponían corona, todo, pero él iba a sacarle la guita. O sea, él era el pícaro. Con esa teoría del buen salvaje, ¿no? Cuando él dice que el hombre es bueno por naturaleza, durante muchos años se lo acusó a Rousseau de ser el precursor de la teoría del buen salvaje. No, la teoría del buen salvaje es la teoría del imperialismo. Dicen, los esquimales son buenos. No, los bosquimanos son buenos, es decir, son tontos. El bueno no tiene que ver con la bondad como valor, el bueno tiene que ver como los tipos que se dejan empaburar por esto que saben más. Y que está asociada a la teoría del buen salvaje, la que estamos hablando de antropología, con una visión del positivismo muy fuerte a partir del siglo XIX, el siglo que viene, que vamos a estudiar si tenemos tiempo, que es ya la razón científica, no es ni la razón, ¿no es cierto?, no es ni la razón pura, ni la razón práctica, sino la razón científica, y es Comte, concretamente, que habla de la superioridad del hombre blanco. O sea, la teoría del buen salvaje está asociada a esta concepción, ¿no?, más que kantiana de Spencer, spenceriana, de la superioridad del hombre blanco, ¿no? Es decir, el amarillo es medio con los ojos rasgados, cara de mono, el chimpancé le da banana y dice, no, al africano, bueno. Esa es un poco la teoría. Entonces a Rousseau se lo acusaba de ser el precursor de la teoría del buen salvaje. Nada que ver. Primero porque ni conocía el mundo periférico, ¿no? Él, más allá de que existía, pero me refiero, no hace esas anotaciones. Yo he leído parte de su obra, hay un libro de Jorge Dotti muy bueno, que es un investigador argentino, con 2 T, Jorge Dotti, que es una biografía de Juan Jacobo Rousseau muy buena. Lo mismo que la de Paul Jones. Entonces, bueno, de eso se trata. Así que... Y para sumar una crítica más, ¿no?, hacia Rousseau, está Mary Wollstonecraft, que realmente ella, ¿sí?, es una de las que escribe, bueno, un año antes, ¿no?, de la Revolución Francesa, las vindicaciones de los derechos de la mujer, que fue la madre, ¿no?, de Mary Shelley, que siempre la mencionas vos, Daniel. Poco se la conoce a la madre, digo, me parece, desde el mundo de la construcción de esto, ¿no?, de la igualdad, desde una mirada y una perspectiva de género.
Me parece interesante ahí que ella también levanta la bandera de la crítica absolutamente por el lugar, ¿no? Y el no lugar dado a la mujer, ¿no? Pero es que ahí está la cosa. Liz siempre se anticipa cosas que yo dejo para el postre de la próxima clase. Está muy bueno eso. Después se enojan las mujeres cuando uno le dice que son brujas. Bien nombrada. No, pero por supuesto, porque ahí está la riqueza de esto que decíamos recién. ¿Qué cosa yo dejo para el postre de la próxima clase, Rosa? El tema de la mujer, que es bien fuerte en él, que ahí yo no lo considero una contradicción, ¿no? Lo que considero una contradicción es el abandono de los hijos. Pero vos no te olvides que el siglo del XVIII, el siglo de la Ilustración, es el siglo del hombre. No te olvides que a Olimpia de Gouges le cortan la cabeza porque ella exige que se haga una declaración universal de los derechos de la mujer y de las ciudadanas. La consideran conspiradora contra la Revolución Francesa y le cortan la cabeza. Entonces, no, los varones ilustrados eran varones. Y la mujer tenía que cumplir el papel de la mujer. Y a mí me parece que en eso Rousseau es consecuente con el espíritu de época. Eso de que una mujer tenga que poner la casa, acá durmió Rousseau para que ella tenga fama, ¿qué te parece? Mira vos, mira lo que les recomendaba. ¿Qué hacía Rousseau? Vivía de ella. Parece un par de amigos míos, ¿no? Del secundario que ahora están separados y se van a vivir a las casas de las novias. Digo, che, hijo de puta, vas a trabajar. Me dice, hijo de puta, vas a trabajar. No, dice, uno me contaba, conocí, he vuelto con mi novia en la adolescencia, que estaba soltera, pero vivo en la casa de ella. Claro, le digo, le come la leche, el pan, todo. Y bueno, dice, ella quiere. ¿No? Bueno, vos fíjate. Y él hacía eso, ¿no? Y estaba bien porque él era famoso. Y la relación que tiene con esta primera mujer, que él tiene 18 años y ella 29, y que ella es una diplomática del gobierno de las dos Sicilias, que es la que es su amante y lo forma, lo hace músico, ¿no? Acordate, él digamos, era un picarón, era un muchacho, digamos, de armas llegar, ¿no? Claro. Él le debe todo a esa mujer que se llama, me acuerdo que es una baronesa, es una mina de la nobleza, que además es diplomática del Reino de Francia, que digamos como embajadora, hoy diríamos, del Reino de Francia, en el Reino de las dos Sicilias, que era el sur de Italia. Y ella se lo lleva a Rousseau con 18 años y viven como 7 años, ahí él vive protegido de ella, y le enseña todo, le enseña, bueno, por supuesto. Tiene una intensa relación amorosa con ella. Y eso que ella era casada, ¿no? O sea, el vago no le hacía asco a nada. Y el marido debe ser un pelotudo, pero bueno, ya eso no ha ahondado tanto en las investigaciones sociológicas. Así que bueno, chicos, ¿no? Disculpen que nos hayamos derivado hacia cuestiones subjetivas, pero es parte de la educación. ¿Nada más? Bien. ¿Alguna pregunta? No veo nada en el chat. No, ¿no? No, ya somos re poquitos. Siete. Sí. Bueno, qué pena. Bueno, de todos modos, lo mismo estoy contento porque he visto que el chat que mandaste vos leís el mensaje de todos los chicos que están cumpliendo con su trabajo práctico. Ayer yo te preguntaba esto breve nomás, lo que habíamos discutido en el foro, porque el tema de la educación con formatos a distancia tiene que funcionar paralela al grado a partir de esta experiencia, tiene que instituirse, no va a ser una forma de inclusión muy fuerte para gente que no se puede trasladar, va a haber que buscar forma, y ya el grado a distancia ya vino a quedarse, tiene que funcionar de manera paralela y sistemática, junto y de la misma manera que forma, y eso va a significar incluso más oportunidades de trabajo para nosotros mismos como colegas que se orienten a la educación a distancia, hagan esas especializaciones. Tiene que ser así. Es más fácil construir una plataforma que hacer una facultad de filosofía y letra en Aguilares.
es mucho más barato. Sí, sí, sí. Y eso hace años que lo venimos hablando. Así que yo creo que esto, la pandemia, nos tiene que enseñar algunas cosas. Y otra de las cosas es que todas las facultades tendrán que tener, como la Universidad de Quilmes, como la Universidad de La Plata, su grado a distancia, con todas las carreras. Salvo, por supuesto, carreras excepcionales como arquitectura o medicina, donde la práctica, ¿no es cierto?, en hospitales es otra cosa. Quizás, ¿no? No sé, estoy pensando así muy... Pero que cualquier chico que viva en la loma, en que no pueda venir todos los días a la facultad, tenga la posibilidad de hacer su carrera a distancia. Y actualmente tenemos estudiantes que el año pasado han intentado cursar las materias por el chat, que digo, por los mails que uno recibió, y que, bueno, dada esta situación, están pudiendo cursar la materia, ¿no? Por esta disponibilidad, porque, bueno, por trabajo y por otras situaciones que antes daba la presencialidad que estaban presentes. Digo, esto también habilita también a esto, ¿no? A nuevas oportunidades de acceder, ¿no? A una formación, y como bien dice, de grado, sin pensar, y continuar, digo, el que inicia ahora la formación, digamos, es como que la inicia para no terminarla, ¿no? Me parece que esta es Claro, parte también de encontrar el lugar de una facultad que también se brinde para todas las etapas de la formación del profesional, totalmente. su inicio y su continuidad. Me parece que la lógica de la virtualidad debe habilitar la modalidad, ¿no? Una y otra del modo que se pueda, pero debe estar presente, ¿no?